Hola, bienvenidos de vuelta. Esta semana vamos a platicar pues ya de lleno sobre lo que es el sistema límbico y las importantes funciones que juega en cuanto a nuestras conductas, a nuestras emociones y a cuanto en cómo nos desenvolvemos en nuestra vida cotidiana. Un poquito de generalidades en cuanto a este importante sistema. La palabra límbico viene del latín limbus, que significa borde. Y vamos a ver que pues, las estructuras que convencionalmente entendemos hoy que forman parte del sistema límbico forman como un borde interno de la corteza cerebral. Por eso es que pues, la palabra borde, ¿no? Entonces, si vemos, nuestra corteza es esta región más externa, como ya lo hemos platicado antes, y la región subcortical sería todo lo que viene a estar por debajo de la corteza. Entonces vemos que se forma como una especie de borde. Y la mayor parte de las estructuras que conforman hoy en día el sistema límbico van a estar encapsuladas justo en esta región como subcortical, en el espacio como inferior a esto. Hoy sabemos que es un poquito más amplio que esto. Hay algunas estructuras corticales que forman parte del sistema límbico y pues incluso algunas estructuras pues ya todavía más inferiores que se han vinculado a cierto tipo de conexión sobre el sistema límbico, pero de forma convencional lo vamos a ver como esta región subcortical y pues de ahí deriva su nombre, ¿verdad? De que está en el borde inferior de nuestra corteza. Vamos a ver que el sistema límbico realmente funciona como un sistema de interconexión entre estructuras corticales y estructuras ya todavía pues inferiores a. Entonces, pues es muy complejo y vamos a entender por qué es tan complejo y lo que es muchas estructuras en conjunto que tienen múltiples circuitos que conectan diferentes regiones cerebrales para llevar a cabo funciones tan elaboradas como las que hace nuestro sistema límbico. Entonces, históricamente, muchas personas han tratado realmente de definir qué es el sistema límbico o cómo está conformado el sistema límbico. Hay muchos intentos diferentes de definirlo, muchas estructuras que se nombraron en algún pasado y que hoy en día pues ya no tienen tanta relevancia o no tomaron realmente ese rol que hubiéramos esperado, ¿verdad? Porque esto es un concepto que está constantemente cambiando. Ahora, uno de los que tal vez tomó más como importancia fue el concepto del cerebro de triuno propuesto por Paul MacLean en la década de los 60. Paul MacLean lo que hizo fue realmente como postular una organización jerárquica del cerebro y pues lo denominaba de esta forma, ¿no? Cerebro de triuno. Y lo que él proponía es que a través del tiempo la especie humana ha ido evolucionando y conforme la especie humana ha evolucionado, su morfología cerebral ha cambiado. O sea, nuestro cerebro no es el mismo que el de nuestros ancestros, ¿verdad? Y cuando digo ancestros, estamos hablando hace 200.000 años, ¿verdad? Entonces, el cerebro humano ha ido evolucionando, pues como todo lo demás en nuestro mundo. Entonces, la teoría lo que establece es que el cerebro actual es como una sumatoria de un proceso de superposición de diferentes capas. Entonces, Paul MacLean lo que distinguía era tres sectores diferentes del cerebro. Ahorita lo vamos a ver en imagen para que sea un poco más fácil. Pero él proponía primero un cerebro reptiliano, que representaba los instintos más básicos de la especie humana, como el hambre, la reproducción, el sueño, nuestro instinto de supervivencia, que es algo que tenemos en común con muchísimas otras especies. Entonces es un cerebro bastante primitivo, que en algún momento garantizaba que yo iba a hacer lo suficiente para sobrevivir, ¿verdad? Por lo menos comer y dormir y reproducirme y pelear contra otro animal si me quiere destruir, pero era un cerebro bastante primitivo, ¿verdad? Entonces por eso lo denomina el cerebro reptiliano. Sobre esta capa de cerebro reptiliano se desarrolla una segunda capa o sector que es el cerebro emocional. Este obviamente representa nuestras emociones, las sensaciones que tenemos cuando realizamos una actividad y se vuelve también como una especie de control que me permite regular los instintos de supervivencia. Entonces, ya nos da pues este sentido un poquito más evolucionado, todavía no completamente evolucionado, pero nos da como una capa más, ¿verdad? Nos da un poquito más de complejidad en nuestro proceso
de actuar, ¿verdad? Entonces nuestras conductas ya están empapadas de emociones. Y luego se desarrolla sobre esto una tercera capa, que es el cerebro neocortical. Este representa ya las funciones más evolucionadas, que son relacionadas al pensamiento lógico y racional que solo el ser humano es capaz de hacer. Entonces, esto le agrega una capa más. Entonces, pongámoslo de esta forma. En algún momento, y algunos animales pueden ser muy instintivos en cuanto a que si tienen hambre, podrían alimentarse de algunos otros animales, ¿verdad? Que nosotros no hacemos. Por ejemplo, digamos nuestro perro. Ustedes tienen un perro, digamos que tienen mucha hambre. Si ustedes solo fueran cerebro reptiliano, prácticamente serían como un león, ¿no? Y entonces ven al perro y tienen hambre y esto les diría, pues, me lo como, ¿no? Entonces, ustedes se podrían comer al perro. Ahora pongámosle una capa emocional encima a esta decisión. Entonces, conforme evolucionamos, desarrollamos este componente emocional y pues tengo hambre y ahora tengo a este mismo perro, pero este perro ha estado conmigo los últimos 2, 3 años de mi vida. He desarrollado un vínculo afectivo con el perro me genera ternura, el perro me hace sentir cariño, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener hambre, pero hay emociones que probablemente ya van a tener cierto control inhibitorio sobre que yo no me coma a mi perro, ¿ok? Y luego agreguémosle una capa más, que ya es el pensamiento lógico y racional del ser humano. Y en cuanto a nuestro proceso de análisis de información, convencionalmente no nos comemos a nuestros perros, ¿no? Nuestros perros juegan un rol de mascota en donde lo que esperamos de un perro es que sea un fiel compañero y se vuelve una relación como de interdependencia y entendemos que en la sociedad en la que vivimos hoy en día, tal vez en algunas otras sociedades no, pero en nuestra sociedad convencionalmente los perros cumplen el rol de mascota, no de alimento, ¿verdad? Entonces, nosotros ya podemos procesar esto y entender este concepto de una mascota es como parte de mi familia, ¿verdad? Es un miembro más al que se le tiene con una función específica en casa. Entonces, yo ya estoy haciendo pensamiento lógico y racional de cuál es el rol del perro en la sociedad en la que yo vivo, ¿verdad? Eso ya no es puramente emocional, eso ya es un proceso lógico y racional de que yo entiendo ciertas cosas sobre la relación que tenemos nosotros con nuestros perros mascotas. Entonces, esto aporta todavía más a la idea de si yo tengo hambre, lo más probable es que voy a ir a la cocina y me voy a preparar un sándwich en vez de comerme a mi perro, ¿ok? Entonces, de esta forma, él propone que evolutivamente fuimos desarrollando estas tres capas, entonces las podemos ver acá. La capa más interna sería lo que corresponde a mi cerebro más primitivo, ¿ok? Es el cerebro reptiliano, que está formado por estructuras como los ganglios basales, el tronco encefálico, ¿se acuerdan que está conformado por nuestro mesencéfalo, el bulbo raquídeo, la protuberancia, el tálamo, mi cerebelo? Entonces, él proponía estas estructuras como las estructuras más primitivas, que prácticamente mediaban mi instinto de supervivencia. Ahora, el cerebro emocional, que sería la siguiente capa, es lo que hoy en día conoceríamos como el sistema límbico, que va a estar formado por estructuras como la amígdala, el septo, el hipotálamo. Ahorita vamos a hablar ya de esto, pero básicamente podríamos traducir un poquito eso. El cerebro emocional de Paul MacLean, entenderíamos por él lo que hoy entendemos como sistema límbico. Y luego el cerebro neocortical, que ya es la capa más externa y más evolucionada, que sería la corteza cerebral. Ahora, ojo, este es importante que lo revisemos desde el punto de vista histórico probablemente, pero entendamos que la organización del cerebro de triuno propuesta por Paul MacLean no es una organización aceptada hoy en día para describir la distribución de nuestro cerebro, ¿ok? Pero ciertos conceptos en cuanto a evolutivamente cómo hemos ido cambiando sí permanecen vigentes. Entonces, por eso es que es importante la reflexión y en especial por la descripción que se hace ya de una parte o una porción del cerebro que está vinculada directamente al control de nuestras emociones, que sería lo que hoy conocemos como sistema límbico. Hoy vamos a ver que no es tan sencillo como esto, ¿verdad? Porque hay múltiples conexiones que vinculan todas las estructuras y es imposible distinguirlo así en tres capas,
Pero esto es como anecdóticamente, él hizo esta descripción en donde había un cerebro que se correlacionaría hoy en día con lo que es el sistema límbico. Entonces, nuevamente, entendiendo el concepto de MacLean, podríamos entender que de alguna forma el sistema límbico funciona como una interconexión entre mi cerebro más instintivo, o hoy en día lo entenderíamos como entre los circuitos cerebrales que median el instinto con el cerebro más evolucionado. Entonces nos permite de alguna forma crear un nexo entre pensamiento, emoción e instinto. Entonces de esta forma estas tres fuerzas podrían influir sobre cada conducta o acción que yo tomo. Entonces ya entrando de lleno a qué es el sistema límbico. Cuando hablamos del sistema límbico, lo primero que tenemos que entender es que no es una estructura que definimos anatómicamente. O sea, no es como que yo puedo ver fácilmente y aquí está mi cerebro y decir así, aquí está mi sistema límbico. No es tanto una estructura anatómica como una estructura funcional. O sea, una serie de circuitos interconectados en todo mi encéfalo que permiten ciertas funciones. ¿Ok? Entonces, por lo mismo, vamos a ver que los límites del sistema límbico son realmente difusos, ¿ok? Ahorita vamos a verlo un poquito más. Difusos, pero conectados entre sí. Y la función tiene que ver con la aparición de los estados emocionales, ¿ok? Esta red de circuitos o estas estructuras que conforman el sistema límbico nos van a permitir generar emociones. Y a través de la regulación de las emociones, también va a repercutir sobre otras funciones como la conducta, el aprendizaje, la memoria y la motivación, porque todas estas cosas de cierta forma van a estar empapadas de emoción. O sea, piensen en algún recuerdo que tengan ustedes sobre algún evento que haya pasado, yo qué sé, incluso el fin de semana si quieren o en algún momento. Esas memorias tienen cierta emoción que las empapa, ¿no? No tenemos memorias provistas de emoción, o sea, piensen de su último cumpleaños, cuando lo pasaron con su familia, hicieron no sé qué, van a haber emociones relacionadas a esa memoria, ¿verdad? Entonces, de esta forma, el sistema límbico repercute sobre muchas otras cosas que van a estar relacionadas a algún tipo de vínculo o nexo con las emociones. Entonces, vamos a ver que el sistema límbico es complejo porque actúa a través de diferentes vías. Para empezar, vamos a ver que el sistema límbico tiene mucha influencia sobre nuestro sistema endocrino y sobre nuestro sistema autónomo. El sistema endocrino es un sistema glandular que se encarga de la generación de diferentes hormonas. Las hormonas son sustancias que se liberan a nuestra sangre y que viajan hacia órganos blancos a la distancia, donde tienen ciertas acciones. Y el sistema endocrino regula nuestro metabolismo, muchos procesos en cuanto a cómo respondemos ante el estrés, nuestro crecimiento, un montón de fenómenos están vinculados al sistema endocrino y el sistema límbico puede tener cierta repercusión sobre él. Ahorita vamos a entender más específicamente cómo. El sistema autonómico, ya lo hemos hablado, ¿verdad? El sistema parasimpático y simpático. Simpático que se activa ante un estresor, parasimpático que es mi sistema de relajación. El sistema límbico obviamente también tiene una íntima relación con la activación del sistema autónomo. Ahorita vamos a ver también por qué. El sistema límbico también está interconectado con el núcleo accumbens. ¿Recuerdan cuando platicamos de dopamina? Hablamos del sistema de recompensa o los circuitos de placer y recompensa que están regulados por dopamina. Entonces, el sistema límbico pues también vincula emociones a la generación del placer activado por esta vía, ¿ok? Entonces, también tiene interconexión con esta vía. Y también interactúa con los ganglios basales. De los ganglios basales hablaremos más adelante, pero estos ayudan a la vía piramidal que vimos la semana pasada a regular movimiento intencional o voluntario. Pues el sistema límbico también va a estar vinculado a esto. También está íntimamente relacionado a la corteza prefrontal. Nuestra corteza prefrontal es una de las áreas más densas en cuanto a neuronas. Es básicamente lo que nos hace humanos, ¿verdad? La corteza prefrontal es el área que me permite generar pensamiento lógico, racional, dirigido a metas, procesar información, tomar decisiones, planear a largo plazo. Entonces,
el sistema límbico también está conectado a esto. Entonces, de alguna forma crea un vínculo entre emoción y acción racional y lógica, ¿ok? Y motivación enfocada a metas. Entonces, para ponerles un ejemplo, digamos que en cuanto a mi corteza prefrontal, yo soy capaz de razonar el hecho de que yo quiero ser, bueno, que ustedes quieren ser psicólogos, sea cual sea la motivación por la que ustedes quieran ser psicólogos. Fue un proceso de pensamiento que ustedes lograron, eh, proyectar a largo plazo, poder visualizar cuáles van a ser, cuál es el trabajo que tienen que hacer ustedes para llegar a ser psicólogos, qué es lo que van a obtener cuando ya lo sean, cuáles son los beneficios, cuáles son los contras, cuáles son todas estas cosas que ustedes pudieron proyectar y procesar a nivel de su corteza prefrontal. Ahora, tuvo que haber habido una emoción relacionada a esto, ¿verdad? Si no hubiera alguna emoción que impulse esto, no habría mucha motivación para mí en cuanto a plantearme las metas que estoy haciendo, ¿verdad? Tiene que haber una emoción relacionada, porque somos humanos y así funcionamos, a acciones racionales y lógicas, ¿verdad? No es una decisión completamente fría y sin emoción el escoger lo que yo quiero estudiar y hacer el resto de mi vida. Y pues el sistema límbico también está relacionado íntimamente con la aparición de problemas o enfermedades mentales. Obviamente, ¿no? Una alteración en cuanto a cómo funciona mi sistema límbico tendría un impacto muy grande en cuanto a generación de mis emociones y todos los demás procesos que hemos visto ahorita: motivación, procesamiento de información, aprendizaje, memoria, todo. Entonces es muy importante y es un área de mucho estudio en cuanto a la relación de la fisiopatología de diferentes enfermedades mentales. Entonces, vamos a empezar a hablar de su estructura y, como les dije, el sistema límbico no es una región anatómicamente bien definida, sino es más bien una red de neuronas que se distribuyen ampliamente y que quedan como mezcladas en muchas estructuras diferentes. Entonces, es un sistema funcional, no es un sistema anatómicamente definido. Entonces, es un tema controversial porque esto cambia con el tiempo, ¿verdad? Eventualmente se han descubierto nuevas estructuras que participan en la regulación emocional. Entonces, los límites del sistema límbico han ido cambiando en el tiempo conforme aprendemos más y más de cómo funciona nuestro cerebro. Sin embargo, sí se pueden señalar algunas estructuras muy importantes que ya tienen un papel bien definido de suma importancia adentro de esta red neuronal. Entonces, nos sirven como para hacernos una idea sobre cuáles son las zonas por las que pasa este circuito que conocemos como sistema límbico. Entonces, veamos esta imagen y solo con ver esta imagen ya podemos hacernos una idea de lo complejo que es el sistema límbico. Todas estas estructuras que salen aquí nombradas son parte del sistema límbico hoy en día, o entendemos que tienen alguna relación. Entonces, si lo traducimos de la imagen, esta área corresponde a este espacio de acá. ¿Ok? Esto está sacado como de ahí. Entonces vamos a ver que el giro del cíngulo, que es una estructura cortical, forma parte. También aquí no lo sale acá, pero la corteza orbitofrontal, que queda como por aquí adelante, también forma parte del sistema límbico. El cuerpo calloso, que es una estructura de fibras que conectan a los dos hemisferios cerebrales. El tálamo, pero vemos que no el tálamo entero, sino un núcleo específico del tálamo, y esto es a lo que me refiero. No es la estructura entera, o sea, no es como que toda la amígdala o todo el tálamo o todo el fornix, sino circuitos especiales de estas estructuras son las que conforman el sistema límbico. Y vemos la estría longitudinal, la estría terminal, que es un importante punto de unión entre diferentes estructuras, el hipocampo, el cuerpo mamilar, el tubérculo olfatorio, el núcleo interpedoncal. Todas estas estructuras forman parte de lo que hoy en día entendemos como sistema límbico. Entonces vemos que no es como que sea solo una estructura que localizamos acá, sino es una red completa que conecta un montón de estructuras que quedan en esta región. No las tenemos que aprender todas, no vamos a ver específicamente qué hace cada una de ellas sobre el sistema límbico. Pero hay 4 estructuras en particular que sí vamos a discutir hoy, que son el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala y la corteza orbitofrontal, que de todas estas estructuras
son las que están más bien definidas por su rol adentro del sistema límbico y de las que conocemos un poquito más. Entonces no nos vamos a centrar en absolutamente todas estas que vemos en la imagen, sino que vamos a hablar de estas 4 estructuras en particular el día de hoy. Entonces empecemos con el hipotálamo. Chicos, el hipotálamo es una estructura muy importante adentro de nuestro sistema nervioso central. Es una región bien pequeña y la vemos aquí delimitada, es esta región azul, que ya vemos, la ubicamos acá en esta porción. El tálamo es lo que queda arriba y por eso se llama hipotálamo, ¿verdad? Porque queda hipo abajo del tálamo. Entonces, es un importante punto de interconexión porque el hipotálamo es parte de 3 sistemas diferentes. No solo es parte del sistema límbico, el hipotálamo también es parte del sistema endocrino, que es más, es el centro como de control del sistema endocrino. Produce una gran cantidad de hormonas que ayudan a regular muchos otros órganos o glándulas del sistema endocrino. También es una porción central del sistema nervioso autónomo y por lo tanto puede generar activación y control sobre la respuesta simpática ante el estrés y parasimpática, que es nuestra respuesta de relajación, que ya hemos hablado previamente. Entonces, como participa en estos 3 sistemas, límbico, endocrino y autónomo, vamos a ver que tiene muchas funciones muy diversas. Por ejemplo, el hipotálamo es un centro de control para reconocer hambre, sed, cansancio, regula nuestra temperatura corporal. A través de la percepción de la luz nos ayuda a levantarnos todas las mañanas, regula nuestra sexualidad y, como les dije, participa en la secreción de múltiples hormonas, algunas de las cuales son muy importantes en nuestra respuesta al estrés, pero que tiene que ver con todo, metabolismo, crecimiento, todos estos fenómenos, ¿ok? El hipotálamo es sumamente importante para ser una región tan pequeña. Y pues lo que nos interesa hoy es el sistema límbico. Vamos a ver que es un área muy importante. Perdón, aquí creo que la diapositiva está al revés. Aquí está. Participa en la producción de emociones, ¿ok? Como el miedo, la ira, sensaciones de dolor y de placer. Entonces es muy importante como parte también del sistema límbico. En cuanto a su estructura, el hipotálamo es bien complejo. Aquí podemos ver una visualización ya como más en grande del hipotálamo, ¿verdad? Y vamos a ver que tiene todas estas pelotitas. Son como subdivisiones del hipotálamo. Tiene muchas, como se podrán dar cuenta. No me interesa que se aprendan de memoria el núcleo ventromedial, ni el núcleo pulvinar, ni el núcleo lateral, ni el núcleo anterior. No, o sea, son estructuras que anatómicamente son muy complejas y que yo no necesito que ustedes lo sepan. Pero sí que se hagan una idea que hay ciertas regiones del hipotálamo que están vinculadas a ciertas emociones en particular. Por ejemplo, el hipotálamo lateral, la parte lateral del hipotálamo, o sea, lo que está más afuera, podríamos decir. Aquí es un punto medio, ¿verdad? Esta sería como la línea media de nuestra, si estuviéramos viéndolo así como de enfrente. Entonces, este hipotálamo lateral, lo que está a los lados, se vincula mucho, por ejemplo, a la aparición de conductas agresivas relacionadas con ira, ¿verdad? Entonces, es una emoción que está muy vinculada a la respuesta de activación simpática. Entonces, yo siento ira, enojo, agresividad, y esto también activa mi respuesta simpática, porque recordemos que el hipotálamo es parte del sistema límbico, entonces me permite generar emociones, pero también es un punto de activación de mi sistema simpático, ¿verdad? De mi sistema autónomo. Entonces está la vinculación de ambas cosas. Luego, las regiones más mediales de mi hipotálamo están vinculados a la aparición de cierta placidez y calma, ¿verdad? Emociones contrarias. Y hay otros núcleos que son el núcleo periventricular y preóptico que están vinculados a la aparición del miedo. Ahora vamos con la siguiente estructura, que es el hipocampo. El hipocampo es un pequeño órgano con una forma curvada y alargada, que lo vemos aquí, ¿verdad? Pues como es doble, ¿verdad? Hay uno izquierdo y uno derecho, y vemos que tiene como esa forma así como de curvatura, que se ubica en la parte interior del lóbulo temporal y va desde el hipotálamo hasta la amígdala, ¿ok? Y una de las funciones más estudiadas del hipocampo es la memoria. Esta estructura parece participar en la conversión de memoria de corto plazo a largo plazo.
Y obviamente por su importante función en memoria, tiene un papel muy importante en la consolidación del aprendizaje. Entonces, nos permite que pase la información a largo plazo y no solo eso, sino que vincula el contenido que memorizamos con valores positivos o negativos, dependiendo de si los recuerdos son experiencias placenteras o si son dolorosas. Y esto lo hace con ayuda de la amígdala, lo que les mencionaba hace un ratito. Cuando yo tengo memorias, no solo recuerdo el hecho fríamente, recuerdo algún estado emocional vinculado, ¿verdad? O sea, si yo tengo una memoria de un momento muy alegre y placentero, la memoria está vinculada a esa emoción. Cuando yo la recuerdo, también me recuerda de esa emoción, está siempre amarrada a esa emoción. Si la memoria fue de algún evento catastrófico, horrible, espantoso, cuando yo la recuerde, también va a estar vinculada a esa emoción fea, ¿verdad? O dolorosa. ¿Y qué es lo que sucede? El hipocampo no funciona realmente como un almacén de recuerdos. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. El hipocampo no es como entro a una biblioteca gigante de libros y agarro un libro y saco una memoria, sino que actúa como un nodo de activación. Entonces, cuando yo recuerdo algo, no es como que estoy entrando a la biblioteca a sacar el libro, sino que lo que estoy haciendo es activando diferentes recuerdos que están distribuidos en diferentes regiones de mi cerebro, ¿verdad? Entonces lo que hace el hipocampo es facilitar que todas esas regiones se activen para que yo pueda volver a integrar esa memoria, ¿ok? Ahora, una cosa importante, hay un tipo de memoria que no tiene relación con el hipocampo, sino es la memoria de procedimientos o destrezas motoras, ¿verdad? Como montar bicicleta o manejar. Ese tipo de memoria es distinta. Esa memoria de procedimientos no está relacionada al hipocampo, sino a otras regiones. Y ahora, ¿qué sucede cuando yo sufro una lesión a nivel de mi hipocampo? ¿Ok? Ya que es el centro que permite como volver a activar o recordar cosas. Cuando yo tengo una lesión a nivel del hipocampo, esto va a producir cuadros de amnesia, tanto anterógrada como retrógrada. Y es una de las principales áreas afectadas, por ejemplo, en personas con enfermedad de Alzheimer. Anterógrado quiere decir la persona es incapaz de generar nuevas memorias. ¿Se acuerdan de esta película? En la que ella recordaba todo lo que había pasado antes de su accidente, pero después del accidente ella no podía formar nuevas memorias. Eso es una amnesia anterógrada, ¿verdad? No puedo almacenar nueva información. Y retrógrada es cuando yo ya empiezo a perder partes de mi pasado, ¿verdad? Yo ya no me acuerdo de muchas cosas que pasaron en mi vida antes. ¿Ok? Incluso antes de que hubiera algún accidente o de que hubiera alguna lesión. Ahora vamos con la amígdala. La amígdala es sumamente importante. Es una estructura situada en la parte interna del lóbulo temporal medial. Entonces aquí tenemos nuestro lóbulo temporal. Esta es la parte de afuera, pero la amígdala está en la parte de adentro, ¿verdad? No la podemos ver por afuera, sino que está medial, está metida ahí adentro en mi lóbulo temporal. Y es elemental para la supervivencia. Esta está formada también por diferentes subestructuras. ¿Se recuerdan como la imagen del hipotálamo? Tiene diferentes núcleos celulares, o sea, tiene como diferentes subdivisiones. Tiene una porción central, tiene un núcleo medial, un núcleo cortical, el complejo vasolateral, la corteza periamigdalina. No me interesa que se aprendan estas regiones, solo que entiendan que hay diferentes divisiones adentro de la amígdala y que es un área con muchísimas, muchísimas conexiones a un montón de lugares de mi cerebro. La amígdala está conectada a mi hipotálamo, a mi tronco encefálico, a mi bulbo olfatorio, a áreas de asociación visual, gustativa, a la corteza somatosensorial, al tálamo, a la corteza orbitofrontal. Entonces nos podemos hacer ya una idea si esta estructura tan chiquita está tan conectada a todo el resto de mi cerebro, quiere decir que puede mandar señal y recibir señal de todas estas áreas, o sea, de mi olfato, de mi vista, de mi gusto, de mis sensaciones, de todo lo relacionado al hipotálamo. O sea, puede recibir y enviar información a todos lados. Y esto hace que su función principal sea la integración. ¿Por qué? Porque tiene input de un montón de lugares. Entonces es un buen centro para integrar las emociones con los patrones de respuesta que corresponden a estas.
Entonces lo que hace es provocar una respuesta fisiológica y nos prepara para una respuesta conductual. Esto puede no haber hecho mucho sentido, entonces lo voy a explicar más claro. La amígdala nos permite reconocer todo lo que está pasando, interpretar todo lo que está pasando y actuar de forma congruente con lo que yo estoy sintiendo, ¿ok? Entonces, para que esto quede mucho más claro. Pongamos el ejemplo de que ustedes llegan, bueno, no sé si tienen novios, esposos, parejas, pero digamos que tienen un novio y ustedes ya son capaces de reconocer cuando esa persona está molesta. Entonces ustedes llegan a donde está su novio y ustedes pueden ver en su cara, su novio está enojadísimo, pero enojadísimo, ¿verdad? Entonces ustedes como seres humanos que tienen un sistema límbico funcional, son capaces de con su vista darse cuenta de la cara de la persona y entender solo con lo que están viendo en su cara que hay enojo. Y ese enojo a ustedes les puede generar una emoción. O sea, si yo veo a una persona enojada, depende, ¿verdad? No deberían sentirle miedo nunca a sus parejas, pero puede haber cierto grado como de una respuesta de miedo de no sé cómo reaccionar, porque no sé qué está pasando y lo que reconozco es que esta persona está muy enojada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes reconocen esa emoción, ustedes sienten una emoción en respuesta y entonces ustedes van a poder actuar de forma congruente en base a lo que están viendo. Entonces, yo qué sé, tan sencillo como va, pues está enojado, entonces le voy a dar un chocolatito, ¿verdad? Lo voy a actuar de una forma pues un poquito más pasiva, ¿verdad? No como para ir a exacerbar todavía más este enojo, ¿verdad? Entonces, actuar de una forma congruente en base a lo que yo estoy interpretando que está pasando emocionalmente en mi entorno, ¿ok? Entonces, también, o sea, otro ejemplo sería, nos permite reconocer situaciones que dan miedo o que representan un peligro para nosotros y mediar la respuesta de lucha o huida. ¿Ok? Entonces, en ese sentido es muy compleja e importante la amígdala. Y ya por último, la corteza orbitofrontal. La corteza orbitofrontal es parte de mi corteza prefrontal, es esta región que vemos localizada acá, y es una válvula de salida de las órdenes emocionales hacia el lóbulo frontal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Generalmente, aún ya con mi sistema límbico activo, mis respuestas a veces no pueden ser tan controladas, ¿verdad? Pueden incluso ser un poquito impulsivas, en especial si yo estoy en un estado de emoción intensa, si yo estoy muy triste o yo estoy muy enojada, yo puedo actuar de una forma que no va a ser aceptada socialmente. O puedo ponerme a gritar o hacer un escándalo en un restaurante, lo cual probablemente no sería pues muy maduro. Hay personas que lo hacen, pero pues esperaríamos que tuviéramos un poquito de autocontrol y que no lo hiciéramos. Entonces la corteza orbitofrontal nos permite regular esas emociones intensas, en especial la agresividad. Entonces digamos que vengo y alguien me choca, yo voy en mi carro y pues, se me fue a estrellar y me chocó. Emocionalmente yo me voy a sentir enojada, estoy enojadísima, es que a la madre yo encima de todo iba tarde al trabajo y vienen y me chocan, así me destruyeron el carro, me voy a quedar sin carro 2 meses. Y entonces yo tengo una respuesta emocional bien fuerte. Sin embargo, yo tengo una corteza orbitofrontal, y acuérdense que esta área de acá es mi cerebro racional que me permite actuar como un ser humano, que me dice, ok, pero calma, cálmate y maneja esto como ser humano pensante que sos. Entonces me voy a bajar y voy a hablar con la persona y voy a llamar al seguro y vamos a platicar. Voy a estar un poco molesta, pero pues ni modo, ¿verdad? La respuesta conductual normal es que me comporte. Si yo no tuviera muy bien desarrollada esta área, y hay personas que no la tienen muy bien desarrollada, como ustedes tal vez se habrán dado cuenta en la vida, puedo bajarme del carro e ir directamente y sacar y agarrar a patadas el carro de la otra persona y cuando la otra persona se baje del carro, agarrar las patadas a ella también. ¿Ok? Es una respuesta sumamente agresiva que tal vez estaría vinculada a la emoción que estoy sintiendo y que está un poco disregulada en ese momento. Entonces, importante que la corteza orbitofrontal me permite regular esas conductas agresivas, que yo no me comporte de esa forma, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el vínculo que tiene y el control que va a tener sobre mi sistema límbico.
Y eso es lo que yo necesito hasta ahorita que sepamos y que manejemos sobre esta región. Anoten cualquier duda y lo vamos a trabajar un poquito más a profundidad el día miércoles en la clase.